Si estás en casa y acabas de ver esto, quiero que si tenés alguien con este problema, lo llames y que comience a ver médico de familia. Porque Lucas, ¿cómo estás? Un placer que estés acá conmigo. Un placer que me hayan invitado. Muy contento de estar acá. Gracias. ¿Qué es vivir con dislexia? ¿Cómo lo puedes expresar vos en tu propio sentimiento, en tu propia vida? Lo que me gusta decir siempre es que nosotros entendemos que la dislexia es un problema que se encuentra en la hoja y el papel, pero en realidad va mucho más allá de la hoja y el papel. Es un estilo de vida. Es una manera entera de percibir el mundo de forma distinta a la media. Es enfrentarse con cosas que la gente que no es disléxica no se enfrenta. Es un estilo de vida. Decime, ¿a qué te enfrentás que vos habitualmente y que otra persona no lo hace? Hoy como adulto te puedo decir que me enfrento mucho a no entender cómo llegar a los lugares, por más de que me lo expliquen un montón de veces, no diferenciar la izquierda y la derecha. Cuando me quiero comunicar por WhatsApp, escribo todo mal y todo el tiempo me corrigen y trato de comunicarme por audio. Es un esfuerzo extra que tengo que hacer para leer los mensajes que me mandan. O estamos en una conversación y se me traba una palabra y tardo 5 segundos más que una persona que no es disléxica en descubrir qué palabra era. Y ya pasaron los 5 segundos, la conversación ya terminó y yo seguía trabado. Por ejemplo, hoy en otra nota di el ejemplo de está el vaso y yo quiero decir pasame el vaso y a veces se me va la palabra y digo y me quedo ahí y en lo que descubrí cómo era la palabra ya pasó la conversación y ya me quedé colgado y es difícil a veces sociabilizar por eso también, por eso y un par de detallitos más. Es verdad, te cuesta sociabilizar, o sea... Contame un poco cuando te dijo la maestra que contás acá, que me parece terrible lo que te pasó, fue muy duro ese momento. Sí, es un trauma que hasta el día de hoy con 22 lo sigo cargando y no quiero que se repita para nadie y por eso agarré las redes y empecé a hablar. Cuando yo era chico, ya en jardín estaba, ponele 6, 5 años, le dicen a mi mamá, che, algo anda mal con el nene, anda a hacerlo ver. Me hicieron ver, me hicieron estudios, tests, evaluaciones y llegamos al diagnóstico de dislexia. Pero la psicopedagoga que me diagnosticó le dijo a mi mamá que tenía una enfermedad mental, un problema. Había muy poca información y había muchísimo estigma acerca de lo que era la dislexia. Entonces mamá no le contó a nadie, no le dijo ni a papá, no le dijo ni a las tías, no le dijo a nadie, no me dijo ni a mí. Solamente le pidió al colegio que nunca me lo dijeran, que ella se iba a encargar de hacérmelo saber, de aprender qué era y trabajar con ello. Y no me lo dijo. Pasaron 2 años aproximadamente, yo ya tenía 8, hicimos una ronda de lectura. Yo para mí estaba perfecto hasta el momento, no sentía diferencia con nadie. Y leo enfrente de todos. Y leo pésimo. Y todos se empiezan a reír. Y yo me pongo a llorar porque digo, ¿por qué se están riendo si yo estoy leyendo igual que todos? ¿Qué estoy haciendo mal? Y la profe me saca del aula y me dice, yo sé, y te lo voy a decir tal cual, no me lo olvido más. Yo sé que vos tenés una enfermedad mental, pero te voy a ayudar a salir adelante, que no sé qué. Yo asumo que sus intenciones eran buenas, pero volví a mi casa llorando, diciéndole a mamá, mamá, ¿me voy a morir? ¿Tengo una enfermedad? Esta mañana estaba bien, todos se rieron. Y mamá me explica, no, Lu, vos tenés dislexia, que es una forma distinta de percibir el mundo, nada más. Y ahí fue como me enteré. Qué importantes son los docentes, cómo te pueden estigmatizar y ponerte algo para toda la vida, ¿no? Qué importante el conocimiento que deben tener. ¿Y cómo fue tu evolución después? ¿O hasta el día de hoy que te cuesta escribir en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo fue después de ahí? Todavía ¿Cómo me cuesta escribir. Después? Escribir y leer es algo que todavía me cuesta, pero ya aceptando finalmente que soy disléxico es como sé cuándo pedir ayuda y no me siento mal por pedir ayuda. Al principio cuando somos chicos y nos enfrentamos con tantos golpes, con tanta estigmatización, todo el tiempo me dicen que soy tonto, todos mis exámenes están desaprobados, que nunca voy a llegar a nada, que soy el vago, y me cargan de todas esas etiquetas que yo me empiezo a creer en cierto punto. Entonces mi autoestima va decayendo y decayendo y decayendo. Y es con lo que más lidiamos las personas neurodivergentes, con la autoestima. Y una vez que recibís el diagnóstico, todas esas etiquetas dejan de pesar y es como, che, al final no sos tonto, no sos todo lo que dijeron, sos disléxico. Mira, es verdad que Oscar, poné una placa que acabo de poner en mi tablet, que es la percepción de ineficacia que sufren las personas con... O sea, que percibís que no sos capaz, eso es lo que te hacen sentir. Eso es lo que me hacen sentir, lo que me dicen y lo que me demuestran con los exámenes, con que no llego a rendir porque tardo mucho más en leer las preguntas que una persona que no es disléxica. Me quiero expresar y como yo me expreso está desaprobado porque no está bien no saber escribir o que mezcles un concepto con el otro o que hagas dibujos para explicarte. Y te desaprueban y te hacen sentir así, te hacen ver así y vos te lo empezás a creer. Pero una vez que tenés el diagnóstico y un buen acompañamiento y una familia que lo entiende, lográs encontrar herramientas para comunicar lo que te pasa, entender lo que te pasa y saber que, no soy tonto, está todo bien, solamente soy disléxico y tengo que escuchar un audiolibro en vez de leer el libro que me dan. Vero. Sí, yo quiero saber si se puede entrenar, si hay alguna manera de frenar, digamos, la dislexia, si, no sé, haciendo algo con las palabras, si se puede revertir de alguna forma, aunque sea un porcentaje. ¿Hiciste tratamiento psicopedagógico? Sí, acompañamiento
toda la vida. Pasaba más horas en la psicopedagoga, el psicólogo y el neurólogo que en clases recreativas o haciendo sociales, teniendo amigos por fuera del colegio. Y sí se puede hacer, algo que no se puede hacer es curarla, porque no es una enfermedad, eso tiene que quedar clarísimo. Es simplemente una forma de percibir el mundo, es un cableado que viene desde el nacimiento. Lo que podemos hacer es entrenarla, y con eso me refiero a leer y practicar y tratar de hacerte amigo de tu cabeza y con ella ponerte de la mano e ir leyendo para poder ir sabiendo lo que va a ser. Por ejemplo, yo cuando leo sé que la M es una W. Entonces ahora yo cuando estoy leyendo sé que cuando veo una W capaz es una M. Entonces voy un poquito más como anticipando las jugadas que va a hacer mi cabeza. ¿No cambiás de lugar cuando escribís? Sí. ¿Cambiás por ser bla, pongo LB larga? Sí. Doy vuelta a las letras y a veces me salteo oraciones enteras cuando tengo que escribir un párrafo porque lo escribo mentalmente. Yo lo releo y no veo qué falta porque yo sé que va ahí y no encuentro el error. Vos sabés qué interesante es que vos aprendiste a caminar, aprendiste a correr, aprendiste a hablar sin ningún problema porque es innato del ser humano, de la raza humana. Sí. Pero leer y escribir lo aprendimos hace 2500 años, o sea que lo tenemos que aprender, no es que venís y de golpe salís caminando. Te está viendo alguien acá, ¿no? Te está viendo en este momento. ¿Cómo se da cuenta que puede llegar a ser disléxico? Yo creo que los síntomas son muy evidentes. Cuando vos empezás a ver que te confundís las letras, hay personas a la que les afecta 24/7, como a mí, es realmente un estilo de vida. No me manejo con lectura, me manejo de otra forma, lo mismo con los números, pero hay gente que le afecta solamente en situaciones de estrés o después de haber vivido algo feo o cuando está pasado de rosca, por así decirle, como dice mi mamá. Y yo creo que si empezás a ver que esas cosas, esas mínimas cosas como confundirte la izquierda y la derecha o no, o como que quisiste leer y las cosas se empiezan a mover, yo creo que ahí es como un cartelito, un botón que dice, capaz tenés dislexia. Y ahí es cuando nos tenemos que acercar a un psicopedagogo, a un neurólogo o a alguien especializado en el tema para empezar a lo que sería el diagnóstico o consultar con un profesional, que son los que te llevan al diagnóstico final. Mostrame los tatuajes, pues son geniales. Te marcaste ahí la derecha y la izquierda. Sí. ¿Tendrías un problema en ese momento con eso? ¿Sabes qué? Más allá de eso, quiero saber cómo son los tratamientos de la dislexia. ¿Qué es lo que haces? Es muchas horas en el psicopedagogo, en la psicopedagoga, practicando, conversando, leyendo. Del colegio te mandan cuadernillos que son para completar con la forma de la A y la U, que con la M, que practiques la manuscritura. Pero en realidad, en vez de hacer todo ese esfuerzo extra, que es frustrante porque nunca llega a nada, porque los errores siguen pasando, porque no es algo que se mejora, sino algo que se entrena. Yo sé ahora que cada vez que hago una M, capaz hago una N. Pero yo lo sé, no lo puedo evitar hacer, pero yo sé que lo puedo hacer. Lo que de verdad nos cambia la vida a nosotros al final es cuando nos dejan aplicar nuestras adaptaciones, son muy sencillas. Hay una ley que dice que tienen que ser aplicadas. Si no me equivoco es la 27.306. Espero haberla dicho bien. Esta ley dice que es obligatorio el uso de nuestras adaptaciones. Esas adaptaciones son muy fáciles de aplicar, es muy sencillo. Que los temas que vamos a ver, que los libros que vamos a leer tengan versión audiolibro. Que a la hora de rendir nos den más tiempo. Que exista la posibilidad de rendir en oral en vez de escrito. Es muy importante lo que estás diciendo. Volvemos a decir, ¿audiolibros dijiste? Que los materiales estén en versión audiolibro, para que en vez de estar leyendo y leyendo y leyendo y no poder entender, lo escuchemos. Por lo general, cuando estás conviviendo con disléxicos, te das cuenta que si les explicas algo hablado o escuchan un audiolibro, se lo aprenden de memoria. Yo en literatura, el único libro que me dejaron escuchar audiolibro, me lo aprendí de memoria, me saqué un 10 y fue mi primer 10 en literatura y la profesora no podía creerlo. Y es como, viste, te vengo diciendo desde que tengo 2 años que me dejes escuchar un audiolibro. Pero bueno, nunca me dejaron. Y al final cuando me dejaron, se notó la diferencia. Y no es porque me lo hicieron más fácil, es porque soy igual de capaz que los demás, pero este no es el camino, es este. Audiolibro en vez de leer y escribir. La ley tiene algo más, dijiste aparte. Y la ley dice que es obligatorio. Más tiempo en los exámenes. Más tiempo en los exámenes, que las fotocopias tengan un interlineado más grande, con letras un poco más grandes. Que no es difícil de hacer. Pones zoom en la letra, en el Word que haces la fotocopia, pones aumentar la letra y listo. Muchos profesores míos eran como, no tengo tiempo para hacer adaptaciones, Slevin deje de hacerse la víctima. No es tiempo. Hacé la fotocopia un poco más grande para todos y vas a ver que a todos nos Slevin se hace la víctima. Sí. Lucas se hace la víctima. Toda la vida. De parte de la directora, de los directivos, de los docentes. Y fue muchísimo el bullying que sufrí de mis docentes. Eso es lo ahora te bullying digo, de los docentes. Sí. Eso es lo que ahora te digo que es gracioso de mi historia, porque es como los adultos docentes son quienes se supone que tienen que cuidar a los nenes. Y los míos se esmeraban en exponerme, en hacerme leer enfrente de todos, en dejar de hacerte la víctima, tenés que hacer
15 preguntas de leer e interpretar el texto, que es justo lo que no puedo hacer, leer e interpretar. Para mañana si no te llevas la materia. Vení, leí enfrente de todos, pasá y... Era constante, 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 y ya para fin de secundaria empecé con ataques de pánico, con mucha presión, con... Ya está, me mato, no puedo más. Tipo, hago todo mal, no importa cuánto lo intente. Y los docentes seguían, haciéndome leer enfrente de todos. ¿Pensaste en quitarte la vida? Llegó un punto de mi vida en el que dije, estoy haciendo todo con todo mi esfuerzo y todo está mal, nadie me quiere, no logro tener amigos, los docentes me detestan, siempre desapruebo. ¿Para qué nací si todo está mal? Gracias a Dios logré hablarlo con mi mamá y me dijo, haga un cambio, está todo bien, vamos por otro camino. Y ahí conocí a Gustavo Achiabara Guavichacra, nunca sé decir el apellido, es muy complicado, que es uno de los directores de DIFAM, que es la Asociación de Dislexia y Familia, que fue la persona que mejor me pudo explicar qué es la dislexia. Me miró a los ojos y me dijo, Lu, vos sos disléxico, nunca vas a saber leer y está bien. Escúchate un audiolibro. Y ahí empecé a entender como, está bien entonces ser quien soy, puedo hacerlo de otra forma. Y no es que nunca voy a saber leer, Claro, hoy no leo. es que seas ineficaz o que no tenés capacidad, sino que es otra forma la que tenés que tener. Claro, y aparte es frustrante porque yo todo lo entendía. Yo todo lo que decía la profesora lo sabía y me gustaban mucho las materias que estudiaba. Pero era constante 1, 2, 1. Y nunca remontaba, por más que me esforzara, por más que me copiara, porque encima me copio mal, porque escribo mal y leo mal. Fue muy complicado. Y los docentes que me tocaron fueron súper cero empáticos. Y eso fue lo más difícil de la secundaria. Lo que y es primaria. importante que es la contención, ¿no? Tuviste a tu madre, tu casa, Sí. la contención es muy importante. Sí, mi mamá más que nada, porque al diagnosticarme a mí, ella se enteró que era disléxica también. Ella también. Sí, es un tema hereditario la dislexia. Tiene gran componente genético, sí, Sí. exactamente. Y ella al enterarse de que fue disléxica toda la vida me contó, yo tampoco terminé la secundaria y ahora entiendo por qué todo el tiempo me retaban y por qué era tonta y por qué no entendía nada. ¿Tenés hermanos? Tengo un hermano más chico que ahora está cursando el secundario, lo cambiamos de colegio en colegio en colegio hasta que encontramos uno que se especializa en saber qué hacer cuando un nene es disléxico, que todos deberían saberlo. Si estás en casa y estás escuchando esto, no te alarmes, quédate tranquilo. Lo ves acá Lucas, que está feliz, está contento, tiene su salida, puede salir. Tal vez tu nene no le va bien en el colegio y te estás volviendo loca a vos, porque cuando a los hijos no le va bien en la escuela, uno tiene una presión terrible como padre y no sabe cómo actuar. Tranqui, estas cosas se pueden solucionar. Estés donde estés del país, estés en el norte, el sur, esto, en un pequeño pueblito que vos estés, podés consultar, tenés que consultarlo. ¿Cuál fue tu vía de escape? Mira, creo que mi cable a tierra fue el arte. Entre todos los disléxicos que conozco siempre hay un cablecito a tierra que es donde no sufrimos presión, donde fluimos y todo es hermoso. Yo desde que era chico, a los 12 años, arranqué con clases de teatro. Sin ningún fin, simplemente es ir a disfrutar algo que hago bien y que nadie me está desaprobando. Y yo iba. Empecé con actuación, después con danza, después con acrobacia y hoy entreno circo. Estudié una carrera que es actuación, hoy ya de adulto, después del colegio. Y ese fue mi cable a tierra, pero sin duda, todos mis problemas desaparecían. Y no digo que es la solución para todos porque hay nenes a los que no les gusta, pero cuando los mandás a algún deporte o los haces encontrar ese lugar en donde no los juzgan por ser quienes son, ahí brillan. Brillan porque no es que no tenemos la capacidad de hacerlo, la tenemos, pero la están escondiendo en el colegio, como que la tapan. Lucas, ¿dónde te siguen? ¿Cuál es tu TikTok o Estoy Instagram? en TikTok y en Instagram, pones Lucas Slevin, me lo dieron complicado el nombre, con 2 S y B corta. ¿Sabes lo que aprendí la B corta cuando yo era adulto? Lucas Slevin, tanto en Instagram como en TikTok. Un placer conocerte. Espero que vos, si te has sentido identificado, ves a Lucas, te sientes con él, buscalo, seguilo. Y si necesitas algo, pedí ayuda. No dejes de pedir ayuda. Siempre hay contención.